Siguiente. ¿De qué hablamos, ¿De qué hablamos? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de el acoso laboral? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de lo siguiente, mirá. Hablemos de acoso laboral. El trabajo es la actividad que, además de darnos la posibilidad de independizarnos, nos transforma. Gracias a él, construimos nuestra identidad laboral. Nos permite poder decir quién somos. Los vínculos que establecemos con jefes y compañeros también son fundamentales. Pueden ser sanos, basados en la confianza y la solidaridad, o por lo contrario, nos pueden causar sufrimiento. Cuando estos vínculos nos afectan negativamente en nuestra salud, estamos hablando de violencia. Uno de los tipos de violencia laboral es el acoso psicológico, en el trabajo, o lo que también es denominado acoso laboral. Es el conjunto de conductas abusivas que afectan nuestra dignidad y nuestra salud mental y física, poniendo en peligro el puesto de trabajo. Es intencional y, como en toda situación violenta, hay una relación desigual de poder. Si te aíslan, te prohíben que hables con tus compañeros, atentan contra tus condiciones laborales, te asignan tareas imposibles de hacer, te atacan con frases ofensivas, te ponen apodos discriminatorios o te quitan tus cosas, estamos hablando de acoso laboral. Si estás transitando tus primeras experiencias de trabajo y te hacen pagar derecho de piso, no lo naturalices. Eso también es un abuso de poder. Defendé tus derechos. El acoso laboral tiene muchas consecuencias a nivel psíquico, físico y social. Si empezás a sentir angustia, pánico, problemas para dormir, dolores de estómago, de cabeza, problemas con tu familia o tu entorno más cercano porque no saben qué te está pasando, consultá, pedí ayuda, denunciá. Ahí está, consulta, pedí ayuda, denuncia. Para eso tenemos a amigos que vinieron también a colaborar y ayudarnos un poco a entender este tema. Presentamos, por supuesto, primero y con un aplauso a Sandra Olive, bienvenida, especialista en búsqueda ejecutiva, conferencista también. Así que muchas gracias y bienvenida. Y de este lado, ¿cómo le va, doctor Norberto Marcarian? ¿Cómo anda? Bienvenidos. Abogado. Bueno, del lado de, digamos, de adentro y de afuera, pongámoslo un poco así, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Nos das un poco tu mirada de esto de lo que es ahí está, el acoso, iba a decir acto fallido, el abuso laboral, el acoso laboral? Es un poco de abuso. Ahí está, por eso. Es un poco, ahí está bien, ¿eh? Porque es la situación en la que vos te vas a trabajar y sos infeliz todos los días porque hay alguien que ejerce un poder sobre vos por distintos motivos. Y no tiene que ver con género, no tiene que ver con edad, tiene que ver con, a veces es cultura organizacional y es todo lo que no hay que hacer. Entonces, lamentablemente, cuando es algo que hace el número uno de la organización, se crea una cultura laboral donde lo hacen en distintas partes de la organización y puede ser desde disparidad salarial, maltrato, grito, exposiciones en momentos que no deberían llevarte a un lugar y gritarte en público. Hay un montón de cosas. Y si es en un área y nadie te defiende en el momento que vos haces una denuncia, también todos los demás con el silencio están avalando ese acoso o ese maltrato, claro, como que o ese abuso. Se naturaliza. Se naturaliza. Porque es más fácil para una organización a veces por ahí hacerse el que no vio nada, acá no pasa nada, no me molesten con estos temas. Tengo varias anécdotas, algunas un poquito más pesadas que otras, pero... Podemos contar una, pero sin nombres, por supuesto. Digo, te cuento una. Una empresa donde, hablando con un dueño de empresa, había una persona que había denunciado que la estaban acosando. Y era ya un acoso de un colaborador que la acosaba. Entonces, lo que hizo esta empresa fue pegar papeletas en las paredes de la empresa diciendo las cosas que no se podían hacer. Okay. Y digo, ¿y qué más hiciste? No, nada, yo ya informé que eso no se podía hacer. Claro. Pero esta persona sigue yendo a trabajar, ve a la persona que la acosa todos los días. Sí. ¿Y no pensaste cómo se siente ella de tener que verlo a él todos los días? No, sí, ya lo resolví. También ahí siempre, yo he escuchado este tipo de casos muy seguidos del clásico, bueno, ¿cómo ayudaron? Y dimos una charla, o fuimos un día, mostramos tal cosa y nos fuimos. Yo siento que al ser un caso en donde el bullying y este tipo de desigualdad social que se genera en las empresas, por lo general entre compañeros, yo creo que también sufre de algo, y esto va en forma de pregunta, ¿creen un poco que es... al ser un poco incomprobable de una, no es algo que podés marcar, no es que me pegó y me dejó una cicatriz, es algo que me hace todos los días, me pone incómodo, y la prueba es, y que me habla, que está ahí todos los días. ¿Cómo decimos que es el proceso de pasar a alguien que está molestando, a alguien que se está pasando de la raya,
¿Y cómo es comprobable eso? Tipo, lo traigo a Miguel acá que me está molestando y Miguel no me va a molestar enfrente tuyo porque sabe lo que estamos haciendo. Decimos que quizá el caso es un poco más, no tan blanco y negro, quizá, como queda más en un gris en este tipo de casos y por eso es que no se puede ayudar tan directamente. Hay de todo. Hay empresas grandes que tienen líneas directas donde vos haces una denuncia, llega a un lugar que no es ni legal ni nada, sino que llega afuera de la empresa. Las empresas internacionales, muchas tienen líneas donde vos podés hacer denuncias por distintos tipos de cosas. Ahora, el tema es qué pasa cuando se hace esa denuncia. Muchas veces se hace una investigación interna, se entrevista a gente, se comprueba que pasó lo que pasó, pero si la persona que está molestando no es lo mismo por ahí un acoso sexual que un maltratador, te das cuenta enseguida cuando un área de una empresa tiene una alta rotación. Entonces ahí ya tenés un indicador y nadie está escuchando, estás esperando a que alguien vaya y se queje. Y muchas veces pasa que una vez que tienen toda esa información, igual no hace nada la empresa. ¿Y quién termina yéndose? La persona que hizo la denuncia. Exactamente, siempre lo mismo, siempre veo lo mismo. No sé si es siempre, quiero pensar que no, pero he visto demasiados casos. Eso, es como muy común quizá que la persona que estaba sufriendo la incomodidad del acoso termine diciendo, y me fui, porque no había ninguna otra y porque al otro no le iban a despedir porque hace bien su trabajo, lo que sea, y no sé, me parece que todavía... El tema es planificar. Eso, no hay planes todavía. Cuando vos ves que te está pasando algo que no te hace sentir bien, lo importante es empezar a tomar cartas en el asunto. Tiene que ver mucho también con de dónde venimos, cómo fue nuestra crianza. Si en nuestra casa nos tenían a rajatabla, entonces estamos acostumbrados a agachar la cabeza. Tiene un montón que ver. Hay un montón y tiene mucho que ver con la educación que hablaban antes. Pero cuando te pasa algo que te hace sentir mal, tomate el tiempo para buscar otra cosa. Sí. De manera inteligente. Sí. Blanqueo esto que está pasando recién, pero porque si no, no sé cómo comunicarme con la producción. A ver. Pero me pregunta el doctor si puede... ¿Puedo leer esto? Sí. No, nada, no. No, ya sé. Por eso, no, por eso, tranqui. No, si se puede poner, me pregunta un acosador, un acosado. Una chica acosada, si la quieren poner en línea, ustedes para que les expliquen mejor. No, ya habían dicho de... No, ya habían dicho... decir la identidad. No. Ni tampoco en empresa. No, por eso. No, por eso. No se puede. Vuelvo para acá. ¿Qué pasa en lo legal cuando llega un caso? Para poder, como está bueno eso que dice Lucas, no digo esto de comprobable, no. Igual tienen que creerme, pero digo, se tiene que ir. Tienen que hay que ir a lo legal. Esa es otra pregunta, que debatámosla luego. Dale, vamos por ahí. Bueno, vamos a explicar lo que pasa. Dale. Como son personas que están acosadas, que ya tienen disminuido su ego personal, ya están transformadas prácticamente cosificadas, maltratadas, asustadas. Generalmente esto se hace en lugares donde no se puede ver ni comprobar, lo llevan a un lugar donde no hay cámaras, donde los demás compañeros no pueden ser testigos absolutamente de nada. Esas personas les pasa incluso como a las mujeres golpeadas. De repente cuando nos vienen y nos cuentan el problema, para llevarlo a la justicia es bastante difícil porque ni siquiera tienen fuerza o ánimo para hacer visible el problema ante la justicia. Tienen mucho miedo, tienen miedo de perder el trabajo, que prácticamente ya está perdido, porque si no hacen lo que quiere el jefe, no van a durar mucho en el trabajo, y si están suspendidas, como en muchos casos, se las suspende temporariamente porque la empresa tomó conocimiento del hecho de alguna manera, no por el propio jefe, lo que van a hacer es tratar, la empresa lo que va a tratar de hacer siempre es de no pagar. Entonces va a tratar de minimizar el hecho, tratar a la mujer como que, ella ve fantasmas o piensa que esa cosa es desmedida cuando en realidad no lo fue. Van a hablar con sus abogados, van a tratar de convencerla. Y si esa persona vuelve al trabajo, lo que le espera es un suplicio, porque en realidad lo que va a pasar es que aunque la cambien de horario, porque le pueden ofrecer eso, mira, te vamos a cambiar de horario, no te vas a encontrar con la misma persona, realmente esa persona no está en condiciones de defenderse nunca jamás, porque tiene un hijo o tiene 2 hijos, porque es el único trabajo que tiene, porque no tiene un marido, porque el marido no le pasa alimentos, es su único trabajo, ya hace 25 años o 20 que está en el trabajo, o 15, no hay trabajo en el medio donde se desempeña, entonces esa persona
no va a trabajar porque no puede ir a trabajar, porque una de las cosas que pasa es quitarle el ánimo de trabajar y de hacer cosas que sean laboriosas. Entonces la tenemos totalmente disminuida, se asiste por su obra social con un asistente social, pero cuando llegue el momento que se le termine el franco laboral, pago, va a tener que tomar una decisión. Obviamente la empresa nunca le va a ofrecer, jamás le va a ofrecer una indemnización o un retiro voluntario para que se vaya. Va a esperar hasta el final a ver si se quiebra y si se va sola. Qué horrible, ¿no? ¿Qué es Es lo que está eso? pasando. Les aseguro que es así. Sí. Les aseguro La que es así. víctima, Por algo se llama movie. la víctima absolutamente desvalida, o sea, abandonada a su suerte en una situación horrible. Sí. La denuncia es, digamos, siempre es en la justicia, también en el ministerio, ¿no es cierto? La denuncia puede ser en la justicia. Sí. Y también va a ser, la denuncia también entra, a pesar de que es laboral el caso, la denuncia empieza a tomar ribetes penales, porque puede haber un acoso. La chica a lo mejor no accedió, pero fue tocada, abusada de alguna manera. A lo mejor no se llegó a una práctica sexual, pero bueno, lo más que se pudo se le hizo, cosa que quedó humillada totalmente. Entonces eso ya entra en la esfera del derecho penal. En la parte laboral, a lo que llega es a lo que se llama burnout. La persona del síndrome de cabeza quemada. Es decir, ya no sirve para nada. ¿Lo hablamos? Exactamente. Quedó destruida totalmente. Varias veces habló de la chica. ¿No hay hombres que resultan Abusados, sí, también puede ser. Es el menor de los casos, pero lo puede haber. En realidad lo hay. Pero generalmente el mayor de los casos siempre son las mujeres, ¿no? Sí. ¿Por qué creen? ¿Por qué son las mujeres? O tienen más vergüenza en denunciar. Ah, por eso Bueno, los hombres cuentan menos. Porque a veces el hombre, Los tanto también en los hombres, matrimonios. por los que yo conozco, que Perdón, tienen esa condición No, que era justamente eso. es absolutamente legal y corresponde, porque hay varios géneros para tratar a las personas. Suelen tener también una dificultad, una capitis diminuyo, porque aparte del problema que pasa, tienen problemas social de tener que identificarse con un determinado género ante el público, cosa que venían resguardándolo ante la sociedad por cualquier tipo de razones. Entonces, bueno, ahí estamos con una problemática que es muy difícil. Es difícil que decidirlos a que lo lleven a la justicia. Es difícil que en la justicia puedan encontrar la manera de poder probar el hecho, porque hay que hacer también pericias psicológicas. A la persona que denuncia van a encontrar que la pericia psicológica le da perfectamente bien, que está totalmente destruida psíquicamente, pero los demás son psicópatas. Entonces, los que las persiguen, las abusan, los que le dicen te voy a cambiar el horario, te voy a cambiar, ¿qué estás trabajando? ¿De maquilladora? No, te voy a llevar a la sesión de venta de remedios. Claro. No sabe nada. ¿Y hay alguna estadística? Porque hablamos mucho, por supuesto, del abuso, pero el acoso laboral, el maltrato, digo, ¿es más alto el índice de lo que es más el abuso o ya el maltrato también es muy alto? Porque creo que todo esto convive, también sucede. Claro. ¿No? El maltrato laboral es tremendo y no tiene que ver por ahí necesariamente con algo sexual. Sabemos que no lo dicen, porque se tratan de cuidar mucho, porque tienen trabajo. miedo a todo. Entonces, no sé si las estadísticas pueden ser las reales o no. Sandra, ¿tenés Recientes. estadísticas? Mira, tenés a todo nivel, tiene mucho que ver, como decía antes, de la cultura organizacional. Mientras más profesional la organización, menos visible puede ser. Hay prácticas que no están permitidas, entonces ya de por sí hay como toda una bajada de línea de lo que se puede, lo que no se puede, el cuidado de la gente, desde recursos humanos. Claro. ¿Cómo Ayudan. actúa Recursos ante esto? Según la empresa, pero recursos humanos General. para un tipo de... Hay distintos... estamos hablando de cosas totalmente... Una cosa es un, no sé, líder que es, no sé, le salta a la térmica y pega 4 gritos en una reunión, al que sistemáticamente frente de todo el mundo te hace callar la boca, te trata mal. Son cosas muy distintas y no tienen... Es muy distinto eso a un abuso. Claro. Hay una- Aunque psicológicamente cuando te Tania. pegan también te sentís mal. Entonces, hay gente que me ha llamado y me ha dicho,
he llegado a dudar de mis capacidades por lo mal que me hablan. Absolutamente que eso es. Entonces es como que te sentís como que no sos nada. Me han dicho, me siento un trapo de piso. La cantidad de coaches que tenés que mirarlos y tratar de... ¿Qué quiere decir coaches? Los coaches, cuando vos haces un programa de coaching con una persona, al que le haces el coaching es el coachee. Y el que le hace el coaching es el coach. Entonces Cliente, digamos. Claro, Sí. pero el decirle cliente eso para ahí un poquito más. Claro. El coaching no Pero es el un otro no se paciente. entiende. Está en el medio. Claro, Sí. claro. Paciente no es cliente, son las dos cosas. Claro, entonces vos lo ayudás a transitar entiendo. ese momento y volver a lo que era antes y no creerse todas esas mentiras que le vienen diciendo. Correcto, sí. Yo quisiera dejar, no porque sea menos importante el tema, pero dejar el acoso sexual dentro del Claro. trabajo a un lado. Porque el moving es algo muy específico y, como bien decía él, es muy difícil de probar. Pero lo que sí está claro es lo que termina sintiendo el trabajador cuando se lo aplica. Claro. Yo estoy segura de que si nos sentamos a tomar un café todos fuera de la tele, Sí. todos hemos pasado por moving en algún momento de nuestras vidas. No tengo ninguna duda de que hablando, en algún momento, si hilamos cuáles son las características, todos hemos pasado por eso. Pero el resultado final del moving es hacerte servir, o sea, hacerte sentir inservible, incapaz y además que realmente tengas ganas de irte. ¿Por qué? Porque fue la manera que encontró el mundo de deshacerse de aquellos a los que nos quiere, pero sin pagarles la indemnización para echarlos. Porque lo fácil y lo honesto es sentar al trabajador en una oficina, decirle, por mucho que le duela, tus servicios ya no son necesarios, pagar lo que corresponde según ley y decirle adiós. Pero como uno quiere además, entre comillas, ese uno quiere ahorrarse la indemnización, empieza la manera de convencerte a vos de que sos tan inservible que en realidad es mejor que te vayas solo. Lo que no entendieron los que hacen y practican ese moving para que vos te vayas es que la gente necesita tanto el sueldo que es capaz de ponerse de rodillas. Claro. Ponerte de rodillas. Claro. Pero cuando digo es literalmente te baja la autoestima de tal manera que te ponen de rodillas. Ahora, es muy difícil probar. A mí cuando me han preguntado por este tipo de casos, compañeros, en el medio esto es una cosa cotidiana que no te lo puedo explicar, cada vez menos, gracias a Dios, lo primero que les he dicho es graba. Claro. Graba, filma Evidencia. y vuelve a grabar y vuelve a filmar y guarda todos los mails y tener reuniones o lo que sea con alguien presente o tratar de que haya un tercero Que escuche, obligándolo que esté, claro, a sí. que escuche, grabar la situación, que esa persona luego no se pueda negar a ir de testigo el día de mañana. Y hasta que no tengas todas las pruebas, ni se te ocurre iniciar ninguna acción legal porque no te van a creer. Te van a decir que estás mintiendo y vaya a ser si no todavía te hacen sentar en la televisión y pedirle disculpas Claro, a tu público. propio acosador. Sí. Si no tengo las pruebas, ¿no me creen, doctor? No, en el derecho penal las pruebas no tienen que ser formales, pueden ser materiales, es decir, una grabación, un video, testimonios. Ahora, les quiero contar a lo que dijo acá Lola, me acuerdo de un caso patente, sentémonos en una gran empresa multinacional, ¿no? En ese ámbito. Y una persona a la que quieren que pida retiro voluntario, que se vaya y que no se quiere ir, que se rige por el antiguo convenio laboral, que es muy beneficioso, la separan del resto del grupo, la ponen en un escritorio sola, sin teléfono, y no le dan trabajo. Y como es un sistema sociológico que viene de la guerra de Argelia, ese sistema de aislarlo duró 2 meses. Entonces, en algunos casos, a pesar que tú dices que no se van nunca, en ese caso, a los 2 meses la persona se fue sola. Se quebró. Sin pedirle más nada, porque se sintió aislada. Y lo hacen, y además están en unos manuales de sociología industrial que yo he visto y que se usan para estas cosas. Yo no los uso porque yo soy un defensor. Pero se usa. Y yo los destruiría totalmente a todos. No me importa que la empresa pueda comprarse medio Buenos Aires. Porque nosotros en el derecho penal podemos ir con pruebas materiales. Entonces buscamos los testigos, buscamos una afirmación discreta, pero se va a saber
lo vamos a demostrar y entonces al ver que durante 2 meses tampoco le dieron ningún trabajo para hacer ni nada, Claro. penalmente vamos a demostrarlo y los vamos a exponer. Lo que pasa es que estas empresas seguramente van a querer comprar al denunciante y usar ahora esas figuras que hay de conciliación. Pero no hay modo de cambiar penal. a estos ejecutivos Qué que bárbaro. hacen tremenda Claro. cosa que todos dijimos es horrible. Pero no Sandra, son la hay- mayoría. Pero por eso te Perdón, digo eso. quiero, claro, por hablemos eso. bien, porque si no es como que Te estoy estamos preguntando hablando eso. mal del empresario No, por eso te estoy que nos da preguntando- trabajo te y... estoy preguntando eso a vos Claro. como coaching. Digamos, ¿qué se puede hacer y qué cambios hay en todo caso Sí. si los hay? Supongamos que la mayoría de las personas obran bien y las empresas funcionan y estas prácticas de las cuales estamos hablando es de un porcentaje muy chico de la población. Entonces, dar visibilidad está bueno. Lo que pasa es que en el momento que entras en un juicio laboral o lo que sea con una organización, cuando te querés volver a insertar en otra empresa, cuando pidan referencias, va a saltar el juicio y va a ser muy raro. Entonces, que puedas explicar qué pasó. A mí me ha pasado que me ha dicho gente, che, mira, me fui de tal lugar porque tenía una situación que ya no daba para más y me fui, y bueno, pero lo tenés que hacer pensándolo. Creo que el juicio, y perdón, ¿no? Porque por ahí creo que el No, juicio al contrario. es la última instancia y a lo que no queremos llegar. Entonces, a la primera que te pasa algo donde te sentís maltratado, te sentís que te discriminan en temas salariales, tener charlas internas, tratar de hablar con recursos humanos, pedir ayuda es el primer paso. Y si eso no quizás se da formulé mal vuelta... la pregunta. Yo me refería a quienes están en la conducción de las empresas. ¿Qué les enseñás? ¿Qué tienen que aprender para poder tener conductas? Pero la mayoría de las personas no hacen estas cosas. Vos vas a una organización multinacional y generalmente el CEO es el que ganó el CEO del año, están en Great Pero Place to ¿lo hace Work. bien? Muchas veces sí, supongamos que la mayoría sí funciona bien y es gente bien. No es que andamos por las empresas ¿Qué y quiere decir gente de bien? que son personas que tienen valores. ¿Ok? Entonces una persona con valores profundos, yo creo que yo cuando voy tengo reuniones con personas en las organizaciones, generalmente son personas que tienen valores, tienen No, yo no conductas. entendí, porque el relato que hizo el doctor era tremendo. No, claro, yo en eso por ahí él ve los que llegan a él. Yo que Claro. veo por ahí todos los demás. Por ahí vimos ese- Digamos, Yo viví... Yo tengo pero más de también 40 Lola le ¿cómo? dice- Tengo más de 40 años de experiencia. Los relatos que doy pueden ser uno entre miles de miles. claro, Aparte, voy a darle una buena noticia a todas las víctimas de bullying. Hagan el juicio, van a cobrar la indemnización laboral y van a cobrar otra indemnización por el daño psíquico y físico que le hicieron con el bullying. Van a cobrar 2 indemnizaciones. Cuando se levanten y puedan ir y ver un abogado, vayan y hagan el reclamo y se van de ahí, que Dios los va a ayudar. Y los va a ayudar también una doble indemnización que va a ser lo mejor que les puede llegar Pero, a Doc, pasar. lo importante es que haya una transformación en la sociedad. ¿Cómo transformamos a esos líderes para no tener que hacerle juicio? Yo quiero decir algo. Yo lo que sí ya veo, que hay una transformación en que esto exista. Porque todos, A ver. yo tengo 50 años, trabajo desde los 18, 19 años. Y he sufrido todo lo que... O sea, ¿y qué vas a ir a decir? En ese momento, además yo te hablo hace 30 años atrás, levantabas el dedo así, te miraban diciendo, ¿esta loca? O se puso la falda muy corta. Más también digo... Era culpa tuya, Pero por perdón. supuesto. Bueno, querida, ¿qué estás buscando? Claro, digo- Vos también, como te viniste vestida, Hablas con estás tu jefe. provocando. Pero ¿qué estás buscando? Pará, Claro, y nuestra provocás. mirada también, porque cuando venía una compañera vestida muy provocativa, también decías, esta que busca. O sea, era una sociedad totalmente distinta. Entonces, para mí que estemos hablando de esto así, que suceda todo esto, que lleguen estos casos a tener su resolución positiva para la víctima, digo, hay un caminito que mejoró. Digo, no nos sentamos tan mal. Hay que hacer muchísimo más. Sí, para mí hay un cambio enorme. Los casos de acoso sexual son mucho más chicos hoy en día, por lo menos lo que nos llega a nosotros, por lo cual la gente se quiere ir de las organizaciones. Sí hay programas de trabajar con líderes para decir, che, no puedes ser mono con navaja, flaco, tenés Claro. que realmente comportarte de otra manera. Y de vuelta, las organizaciones no toleran algunos comportamientos hoy en día. Es mucho más fácil en las grandes empresas que en una empresa pyme con un dueño único que hace 50 años que tiene su organización, que tiene sus hijos, sus nietos y todo el mundo trabajando, porque es el reino
de él y él ahí es ¿viste? El rey, entonces Pero, perdón, hace lo que quiere. Entonces, ¿por qué las quejas, o más bien, bueno, ya van más allá de quejas, las demandas más importantes y sobresalientes en el caso de abuso en el trabajo vienen de empresas como son Amazon, Microsoft o Apple? Tenemos 3 compañías ahí recontra millonarias que tienen caso tras caso de empleados que cobran menos que el salario mínimo hablando sobre el maltrato general que se les hace pasar. ¿Por qué, si es que podemos justificar aquel tipo de maltrato y el mobbing viniendo de un lugar como más independiente, no lo podemos justificar de esta parte de estas de empresas multimillonarias? Porque, a ver, sí, estamos haciendo algo, y esto no es para faltar al respeto, porque yo creo que en sí hacer algo es un montón, pero no es un poco ponerle como una curita al brazo cortado por el medio, al cuerpo que se está desangrando, como que siento que al ponernos del lado directo del empresario y no del trabajador, medio que estamos un poco alejándonos del punto, ¿no? Porque siento que justamente esto está diseñado para ayudarnos a nosotros, que sí, estamos trabajando en una empresa y sí, una persona con mucha plata nos dio la oportunidad de trabajar para ellos, pero no se supone que yo tengo que tratar a mi jefe como tipo, ay, gracias, por favor, por darme Pero yo no dije trabajo. eso. No, pero siento que estamos tratando como todos los empresarios como un ser igual, como si fuese una entidad colectiva, y no es así. O sea, Pero en todas las empresas, hay una mientras realidad más honesta. gente tenés, más casos vas a tener de cosas. Es una cuestión de Porque trabajo. Amazon hace títulos, es rating. Escúchame, no es lo mismo que tengas los conductores de los camiones. quiero decir que la Los gente camiones, que pero los camiones de Amazon tenían un tema porque como tenían que sí o sí despachar y entregar una cierta cantidad de paquetes por día, la gente decía, perdón, ¿no? Que hacían pizza dentro del camión porque no tenían ni 2 segundos para ir al baño. Bueno, y eso se visibilizó y se habló súper más sobre Amazon. Eso pasa más en los warehouses. Los warehouses son los galpones que tiene Amazon a lo largo de todo Estados Unidos, donde trabajan una gran amplia cantidad de personas y tienen, no me acuerdo el tiempo exacto, tendría que buscarlo, pero era aproximadamente 1 hora de tiempo libre por día, y el tiempo libre incluía ir al baño. O sea que un montón de empleados habían gastado su tiempo ya, no tenían tiempo para ir al baño. Muchos contaban de hacer el baño en diferentes lugares de los galpones. Muchos hablaron también de un caso muy, muy famoso, que había muerto una persona cerca del galpón y no lo movieron por un par de días al cadáver, quién sabe por qué. Hay un par de cosas medio predatorias por parte de todas estas empresas que a mí siempre me hace doler el corazón un poco, ¿viste? Y yo creo que cuando hablamos del mobbing, siempre optamos a ignorar el mobbing económico que hay en estas empresas. Pero ¿no te parece que son casos puntuales? Quiero decir, no es una práctica directa. Quiero decir, tampoco podés señalar a una empresa como que es una práctica directa. Quiero decir, si fuera una práctica directa, habría directamente un escándalo internacional. Vos sabés, Lola, que donde hay plata hay silencio. Sí lo sé, porque llevo trabajando desde los 13 y 14 años, he visto de todo, Obvio, me imagino. Pero a lo que voy es, más que señalar a empresas que son grandes, que obviamente por una cuestión de tamaño van a tener más casos, lo que me parece que es el planteo del día de hoy es ver hasta qué punto uno puede probar el mobbing, porque el problema es mostrarlo. Claro. Ese caso directamente es prácticamente, yo que sé, te diría que hasta un acoso físico, porque no dejar ir a orinar a alguien no tiene ni siquiera que ver con el mobbing. O sea, directamente hay quien dice que no puede hacer una necesidad física. O sea, va más allá. El mobbing es mucho más sutil. El mobbing es mucho más sutil, donde vos no tenés testigos, donde vos no tenés manera de probarlo. Porque en el caso de que no puedas grabarlo y demás, como dice él, yo he tenido un compañero periodista de primera, lo tuvieron 2 años sin darle un solo trabajo, pero igual tenía que entrar y fichar. ¿Me explico? Sí, eso es mobbing. Mobbing es no dejarte hablar. Siendo periodista, donde hay 7 personas en una mesa y la única persona que no puede hablar sos vos. Quiero decir, el mobbing es mucho más sutil. Evidentemente puede ser más agresivo o no, pero digo, es interesante que pensemos en un problema que es muy difícil visibilizarlo y que generalmente estoy casi segura de que se da en empresas mucho más pequeñas que las grandes. Cambiar la cultura organizacional, sumo solo eso, ¿no? Lo que vos decís, y cambiar la cultura organizacional, para que no haya que denunciar, insisto. Pero si el dueño de empresa hizo, porque nos vamos de vuelta, hace 40 años que hago lo mismo, está acostumbrado. Entonces, este empresario que me contó que pegó los papeluchos en las paredes, estaba muy orgulloso de lo que había hecho. Por ahí hace 20 años no lo hubiera hecho. El paso que di, me decía, no sabés.
cambiamos la cultura. Supongo que habrás hecho algo para que cambie la... Yo. ¿Vos no tenés capacidad? ¿No trabajás para él o no? No, estábamos en una reunión, habían otras personas y él contó lo que había hecho. Pero tiene que haber había gente conseguido. capacitada que los haga reflexionar. Pero si vos no querés cambiar, nadie te va a hacer cambiar. Si vos pensás que estás haciendo las cosas Lo perfectamente que bien. pasa es que no son los dueños de las empresas los que constituyen el móvil. Generalmente son los dependientes, los que tienen poder de decisión laboral, de trabajo sobre las personas que tienen a su cargo. Entonces, la empresa sabe bien qué es el móvil y qué pasa cuando ocurre. Las medidas que hay que tomar, que las marca la ley, de desplazar inmediatamente, que no se encuentren, cambiar horarios y todo. Pero esto no lo hacen los dueños de las empresas. Entonces, lo que se podría hacer para que esto mejore es obligar a que haya clases especiales en todos los centros de trabajo para que todas las personas Capacitación. sepan qué es el móvil y qué pasa cuando ocurre y cómo se pueden defender y a qué número pueden llamar. Y entonces así el empresario sabe, porque una empresa no quiere perder plata, no quiere que le pase nada de eso, ni salir en los diarios que hubo un acoso sexual o algo adentro de sus instalaciones. Doctor, más allá de contactarlo a usted, y ahí te quiero hacer una pregunta antes de irnos. Espera. ¿Dónde la gente puede recurrir, o decime vos primero, ¿no es cierto? No sé, sea el primer paso. Más allá de las redes de ustedes, ahora vamos a eso, digo, sea por un número general que haya, por una cuestión de ministerio laboral. Tiene que ver con la empresa, no sé, las empresas que están en Tierra del Fuego, digamos, que están ahora, que están en todas las noticias, porque muchas tienen líneas que han preparado la situación como para si alguien tiene algún tema de acoso, de abuso, de maltrato, esas empresas hacen toda una campaña interna para que la gente sepa dónde se pueden comunicar. Hay empresas que ya lo tienen instalado. Supuestamente cualquier empresa que venda al gobierno, que trate con el gobierno, tiene una línea de compliance. Se llama la función de compliance. No, te iba a decir, no es pregunta, pero digo, cuánta gente seguramente, y que tampoco está mal, y es una forma de salir de esa zona de confort, de poder hacerlo, zona de confort entre comillas, digo, cuánta gente se acerca desde el anonimato primero, ¿no es cierto? También. No sé, digo, para... No sé si hasta denuncias como, che, me está pasando esto. Tenés que tener tu círculo de confianza. Primero tenés que avisar en tu casa, tenés que decir lo que te está pasando. Obvio. Si tenés pares con los que trabajás en otras empresas, contarle lo que te está pasando. Hay muchas instancias previas y siempre podés empezar a buscar trabajo. Apenas ves lo que sucede. Desde que te pagan porque sos mujer 30% menos, o porque no tuviste ese ascenso que querías, entonces te sentís discriminado. Hay muchos pasos previos que uno puede tomar sanamente y resguardándose. ¿Tu Instagram puede ser? Es Olive Sandra. Ahí está. ¿Y doctor suyo tiene Instagram, seguro? Sí, primero que les digo que llamen al 911, que no tengan miedo porque la policía está preparada para estos casos, tienen una dotación especial de personal, tanto masculino como femenino, para atenderlos. Mi teléfono es 116-481-8021 y si no, el info@estudiomarcarian.com.ar. Bueno. Nosotros, cualquier cosa que quieran conocer, no tienen que poner dinero en el medio. Simplemente los vamos a ayudar y asesorar buenamente. Muchas gracias como hoy nos guiaron a nosotros. Gracias, Gracias. Un aplauso para ustedes. Hasta las 7 nos acompañamos. Pausa, ahí venimos.